Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió. Oyentes y amigos, hermanos que ve este video en este momento, mi nombre es Mauricio Clemente, soy siervo de la Iglesia de Cristo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Tengo el honor de presentar un tema para estudiar y para la edificación. El tema que quiero exponer es Ponte a salvo. El tema es Ponte a salvo, basado en capítulo 24, versículo 15 al 17. Ponte a salvo. Vamos a leerla primeramente. Es un honor para cada uno de nosotros escuchar, meditar sobre de lo que Jesús quiso decir a los apóstoles en aquel tiempo. 15 al 17 dice de esta manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Bien, estamos hablando sobre la destrucción de Jerusalén. Cuando dice la Escritura, Mateo 24, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, la maravilla que el hombre había hecho con sus manos. Respondiendo Jesús acerca de este templo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, la destrucción del templo fue dicho por Jesús en el año 37 años antes. 37 años antes. Se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Cómo se cumplió? La Escritura nos habla de que el Vespasiano, el general romano, fue designado por Nerón, junto con su hijo Tito, hijo del general. Basándose en el versículo 15, ahí dice lugar santo, la abominación desoladora. Se refiere al templo de Jerusalén. En el año 66 comienza la rebelión de Judea. La abominación desoladora se refiere a los ejércitos extranjeros que iban a invadir a esta ciudad, a este lugar. Estamos hablando de la abominación desoladora, los detractores, los ejércitos romanos. Cuando hablamos ponte a salvo, dice la Escritura ahí, Jesús comienza a hacer una recomendación a los que creían. Dice en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una recomendación de parte de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, ponte a salvo físicamente, ponte a salvo, también ponte a salvo espiritualmente. Antes que la muerte te agarre desprevenido, Jesús dijo a los discípulos: huyan al monte, ponte a salvo. En este tiempo estamos pasando crisis. El tiempo está gobernado por el gobierno ahora. El tiempo es del gobierno. Está restringido la hora, el libre tránsito, el tiempo de la coronavirus que podemos mencionar. Y seguimos las recomendaciones del gobierno y parte de los cristianos deben ponerse a salvo. Ponte a salvo
físicamente y espiritualmente, aislamiento social, higienes. En el aspecto espiritual debemos estar bien con Dios en el aspecto espiritual. Es decir, el templo de Jerusalén iba a ser destruido y el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, los que estén en ese lugar, huyan y ponte a salvo, porque el ejército que iba a venir no era para perdonar, sino este ejército iba a venir a destruir los que se iban a encontrarse en el camino. Venía totalmente con todas las fuerzas, con todo su ejército, con toda su armadura. En el aspecto espiritual, debemos estar a salvos, tanto en el aspecto espiritual, también físicamente. Nuestra adoración a Dios debe ser espiritual, practicando día a día la perseverancia, la fidelidad a Dios. ¿Qué haré cuando llega el fin? Vamos a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer cuando llega el fin? Muchos están huyendo, muchos se están poniendo a salvo, muchos no saben qué hacer, muchos están vulnerables frente a la enfermedad, pero no se está preocupando por la parte espiritual. En este texto, los indoctos, los que no son estudiosos de la Escritura, dice que esta es la profecía para este tiempo. No, ya esta profecía fue dicha por Jesucristo, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Bien, en el versículo 17 dice la Escritura, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en la azotea, dice, Jesús hace segunda recomendación a los discípulos. No ponga en prioridad cosas materiales que no tiene o que no te va a servir. No ponga en prioridad cosas materiales que no te va a servir. En este tiempo, de repente la huida de los cristianos que estaba dentro de Jerusalén tenía que huir en un tiempo permitido por Dios, porque el tiempo era acortado a causa de los cristianos. Bien, dice, no ponga en prioridad cosas materiales. Se lamenta los gobiernos por muchas pérdidas económicas. Se lamenta los gobiernos por muchas pérdidas económicas. Parece que la economía vale más que la vida humana, tal que el dinero vale más que la salud espiritual. Mucho se preocupa, el gobierno se preocupa por la economía. Ellos ponen la prioridad a las cosas materiales. De nada le va a servir. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 16, nos habla de esta manera. Dice, mirad, guardaos de todas las avaricias, bienes materiales que nada aprovechan. Los que son del mundo se preocupan por las cosas económicas. Los gobernantes dicen, mejor dejar la economía solvente a los hijos y los nietos, que nuestros viejos mueran. Ellos se preocupan más por la economía y no por la parte espiritual. Sigue diciendo en el versículo 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La otra recomendación del Señor Jesucristo, ponte a salvo, ponte a salvo. El apóstol Pablo también define a esta persona que se interesa de la economía. Que en Filipenses capítulo 18, el interés personal o la cosa del mundo viene a ser enemigo de la cruz de Dios. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. La actitud correcta es buscar a Dios. La vida física es valioso, lo entendemos.
tenemos que cuidar para la obra de Dios, predicando el Evangelio. La vida física es importante para Dios, pero la vida física que tenemos debemos usarlo para predicar el Evangelio y para que muchos almas que se pongan a salvo por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio te lleva un mensaje para que usted ponga su vida espiritual a salvo. En el versículo 18, ponte a salvo. Nadie va a escapar en la ciudad, porque el ejército que venía para destruir esta ciudad, los que estaban adentro no podían escapar y los que estaban afuera no podían entrar, porque en ese lugar nadie se iba a escapar del templo. Estamos hablando de Mateo capítulo 24, versículo del 15 al 18. Estamos hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70. Dice, si está fuera de la ciudad, no regresa por cosas materiales, que no ponga su vida en manos de los extranjeros, de los paganos, de los abominables que venía en ese entonces a esta ciudad. Jesús oró en el versículo 20, dice, orad pues en vuestra huida, no sea en invierno, ni en día de reposo, porque sabemos que literalmente este tiempo había invierno, había mucha lluvia, y cuando escuchamos que hay mucha lluvia, hay muchas inundaciones, por el cual Jesús le está haciendo recomendaciones a los cristianos: oren, porque nuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Acordaos, dice Dios, estaba dando lugar muy especial a los creyentes. Él está dando un lugar muy especial a los cristianos. Jesús hizo 3 recomendaciones a los discípulos. Dice, mirad, velad y orad. Estas 3 recomendaciones importantes para la vida espiritual. Mirar por la cosa de Dios y velar en oración. Velar, mantener a la margen, mantener al tanto, estar constante delante del Señor. Pedir a Dios la protección, porque en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, Vespasiano y su hijo Tito no iba a perdonar la vida a los judíos que iban a ser capturados por ellos. Y aquellos días fue terrible para los que estaban en Jerusalén, aquellos tiempos. Jerusalén fue sitiado por Vespasiano y su hijo Tito. Así que, queridos amigos, queridos hermanos que me escuchan, en Mateo 24 está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. No es la profecía para este tiempo. Esto surgió ya hace casi 2000 años ya. Y muchos fanáticos, muchos mercaderes, muchos falsos enseñan sobre este tema, que esta es la profecía para este tiempo. No, porque usted puede leer en el versículo 15, ahí nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Estábamos hablando de la destrucción que ya se avecinaba para este tiempo. Jesús le estaba profetizando esto 37 años antes. Ya después de 37 años viene la profecía a cumplir bajo las manos de los romanos, Vespasiano, Tito y el emperador Nerón. Este tiempo la ciudad de Jerusalén fue destruido. La huida
las recomendaciones del Señor Jesucristo fue directo y rápido a ello. Así que, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que tenga excelente memoria para recordar, para estudiar, para escudriñar esta escritura para el bien espiritual de cada uno. Que tenga una excelente hora para ver este video y para la edificación de cada uno de ustedes, y puede meditar sobre porque Dios habló de esta manera. Ponte a salvo. Amén, y Dios me la bendiga.